Agradecerles la presencia, que aporten y que les interese la movida cultural y educativa que tuvimos este jueves y viernes, así que la verdad, muchísimas gracias. En este caso, para mí es un placer presentarles a Manuel, que va a leer Marina un poco su reseña y biografía. Manuel vino un día al Centro Cultural interesado en información del museo, se instaló una semana aquí en Rufino y así fue que, bueno, compartimos desde la mañana temprano, lo tuvimos como si fuera parte nuestra, fue un placer y la verdad que nos encantó que él quiera volver a Rufino a hacer esta presentación, que él quiera tomar a Rufino, que fue parte de la historia de su familia, y plasmarlo en un libro. Así que por muchas razones nos quedamos súper encariñados con él y nos encantó esta vuelta a la ciudad. Así que sin más vamos a disfrutar de su presencia y bueno, vamos a ver a Marina nos va a leer un poquito de su trayectoria. Muchísimas gracias. Manuel Abad nació en la ciudad de Buenos Aires en 1965. Actualmente vive y trabaja en el Partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Es profesor en lengua y literatura y licenciado en educación. Fue ayudante de las cátedras de Historia de la Literatura 2, espacio de la práctica 4 en el nivel terciario. Es docente de prácticas de lenguaje y literatura en el nivel medio en diferentes escuelas de San Martín. Participó de proyectos de capacitación docente como parte del colectivo Siendo Educación. En el marco del Plan Municipal de Lectura San Martín, lee en la Municipalidad de San Martín, dicta charlas sobre literatura en diferentes espacios culturales y está a cargo de talleres de lectura para adultos y de escritura para jóvenes. La leyenda de Rufino, un pretérito incorrecto, es su primera novela. Actualmente está escribiendo la segunda parte. Bien. Buenas noches a todos. Yo sé que el señor que está acá me va a matar, pero yo le quiero proponer antes de comenzar, si yo me acerco, o sea, si acortamos la distancia entre ustedes y yo. ¿No tiene problema? Me va a matar este señor. De todas las cosas que dijeron sobre mí, hay una cosa que en realidad dice que soy escritor y en realidad no soy escritor. El hecho de haber escrito una novela no me convierte en un escritor. De todas las cosas que dijeron de mí, lo que más me enorgullece, lo que más me gusta es ser docente. Soy docente en prácticas de lenguaje y literatura. Yo vivo en San Martín, en el borde de San Martín, y soy docente en 3 escuelas. 2 de esas escuelas están muy en el borde y tienen una población que abreva en los sectores del conurbano profundo. Las prácticas de lenguaje y la literatura, creo yo, sirven para construir puentes que han sido rotos por la realidad. Pero, volviendo a la cuestión de si soy escritor o no soy escritor, ayer estuve en la charla de Olga y la charla de Ricardo y me quedé con una idea de cada uno. Olga contaba que ella había escrito sus cuentos con la intención de recuperar una identidad a través de historias del pueblo, en el sentido más amoroso de la palabra, y con la idea de rescatar esas historias que ella convierte en textos literarios, dándoles ese plus de literatura, ese plus de magia. Y por otro lado, me quedé con una idea de Ricardo, que insistió mucho en que la tecnología es, o tiene que ser un instrumento, no tiene que ser un fin,
para que el otro no se aleje. Entonces, por un lado tengo la cuestión de la identidad, que Olga desarrolla en sus cuentos, y por otro lado, el tema de la autoridad. Ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué carajo tiene que ver la autoridad y la identidad con el ser escritor? Para el escritor. Porque tanto la escritura como la lectura son actos sociales. ¿En qué sentido? Si yo escribo un libro, o escribo cualquier cosa, la intención es que me leas. Y quiero que te guste. Y si vos lees un texto, vas a reaccionar de alguna forma. Bien o mal, pero vas a reaccionar. Y vas a querer tener, seguramente, al escritor para decirle, ¿me gustó tu libro por esto? ¿O no me gustó tu libro por aquello? Entonces, cuando pienso en la escritura, cuando pienso en el rol del escritor, que era algo que me quedó pendiente de preguntarle ayer a Ricardo y por no interrumpirlo, no se lo pregunté. El rol del escritor pasa por pensar la escritura desde esta cuestión del acto social. Yo soy escritor en la medida que vos me lees. Yo necesito que vos me leas. Necesito que vos me hagas una devolución. ¿Y por qué es esto? Porque el ciclo se va a completar cuando vos me hagas la devolución. Los escritores tienen en general una mala prensa. Son ombliguistas, que les encantan que le digan que lindo es tu literatura. Hay una autora, no voy a decir el nombre por supuesto, pero muy conocida, de terror, que tiene una novela que está circulando mucho, que para mí le sobran 200 páginas. Pero todo el mundo la lee. Entonces, pensar el rol del escritor es pensar en que vos te vas a comunicar con el otro, donde la figura del otro es fundamental. Y acá retomo lo que decía Ricardo ayer. Hay un lingüista belga que se llama Stefan Todorov, que escribió un ensayo sobre la conquista de América Latina. Se llama así el libro, La conquista de América Latina, seguramente algunos de ustedes la conoce. Es un libro académico, pero que yo recomiendo la lectura porque es muy accesible, en donde lo que hace es analizar en este ensayo cómo la cultura latinoamericana es heredera directa de la lectura que el conquistador español hizo cuando llegó acá. En el ensayo lo que dice Todorov, obviamente desarma esta cuestión de la idea del descubrimiento para pensarlo desde otro lugar. El español llegó acá por error, quería ir a otro lugar. Y cuando llega acá se encuentra con algo que lo desborda, tanto desde lo geográfico como desde lo humano. Ayer Ricardo también hablaba de esta cuestión de lo que significa la majestuosidad de lo geográfico en América Latina. El tema es que cuando llega el español se encuentra con una realidad que lo supera y que se ve incapacitado de poder describir. Y para poder contar qué es lo que estaba viendo, tuvo que recurrir a experiencias previas o lecturas previas. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, las primeras cartas de Colón, se va a encontrar con que la descripción de los pueblos originarios son muy parecidas a las descripciones que hace Marco Polo acerca de los mongoles. El español se encuentra con una realidad imposible de abarcar para él, no tiene forma de describirlo. ¿Pero por qué no tiene forma? Porque no se toma el tiempo, no se toma el momento de poder describir al otro a partir del otro. Entonces, la idea de la otredad significa que muchas veces, con la intención de poder descubrir al otro, no descubrimos al otro, sino que, sin malicia incluso, utilizamos categorías previas, en donde esas categorías previas hacen que el otro tenga una identidad que está más en función de lo que uno cree que es, de lo que realmente es. Se habla mucho de, por ejemplo, darle voz a las lenguas originarias. Las lenguas originarias no necesitan darle voz, tienen voz propia. El otro tiene una existencia previa a la tuya. Y el otro no necesita que vos digas, estás ahí. Él está ahí incluso antes que vos. Entonces, cuando pienso en el acto de la escritura, necesariamente tengo que pensar en que cuando escribo necesito que el otro esté ahí. A mí no me sirve, no me gusta, no me interesa que me digas que mi novela te gustó o no te gustó. Si te gustó, me va a encantar que te guste. Obviamente que sí. Pero si no te gusta o si te gusta, quiero que me digas por qué. ¿Por qué? Porque cuando vos me decís por qué interviniste el texto,
Hay un escritor que ya murió, que se llama Umberto Eco, que a lo mejor lo conocen por alguna película, que es la de El nombre de la rosa, que está basado en una novela de él. Umberto Eco tiene una idea muy interesante de lo que es el lector, y él elaboró la teoría del lector activo. ¿Qué significa el lector activo? Es un lector que va a participar del proceso de la escritura. ¿De qué manera? Cuando el lector lee un texto literario, construye ese mundo imaginario, ese mundo narrado en su interior. La literatura sabemos que es mentira, es una gran mentira. La literatura es una gran mentira. Entonces tenemos que pensar que cuando el lector lee y construye ese mundo, lo que tiene que hacer es creer que ese mundo es verosímil. Y ahí radica la relación entre el escritor y el lector, donde ambos van a hacer un pacto, que se llama pacto ficcional, en donde todos nos ponemos de acuerdo, mejor dicho, el autor y el lector se ponen de acuerdo en lo que se está leyendo no es verdad, pero sí es creíble. Entonces, esa construcción de credibilidad es responsabilidad del lector, del autor. Es mi responsabilidad como escritor ofrecerte un mundo narrado donde vos creas que eso puede ser. ¿Cuál es el lector activo? El lector activo es que reconozca esa verosimilitud a través de dos cosas: las ausencias y las pistas. Las pistas te van a dar la posibilidad de ir construyendo ese mundo, de ir armando esa verosimilitud para que puedas reponer las ausencias que el escritor va a propósito dejar. Entonces, yo soy un escritor en la medida que vos me devuelvas, que vos reconozcas las pistas que te dejo para construir las ausencias que yo dejo a propósito planteadas dentro del texto. Entonces, mi libro es un libro que desde la tapa hasta literalmente la última hoja está plagada de pistas y de trampas. Yo te propongo con mi texto que vos vayas a buscar esas pistas para reponer esas ausencias. Cuando a mí me preguntan, obviamente me preguntan, digo, escribo una novela, ¿de qué se trata la novela? No hay maldad en ese posible lector, pero reconozcamos que es una pregunta de nada. Ayer decía Olga, con mucho criterio, dice, es una visión muy romántica, pero me parece interesante, nuestros textos son como nuestros hijos. ¿Y vos qué le vas a decir de tu hijo? ¿Qué es feo? ¿Qué es gordo? ¿Qué es malo? No, vas a tratar de decir lo mejor. En realidad, la idea es que conozcan a tu hijo y que coincidan con vos en la visión que vos tenés de tu hijo. Entonces yo prefiero, si me preguntás de qué se trata este libro, y bueno, prefiero que te lo cuente Charo, que es la protagonista. Esta es una novela que está escrita en primera persona. Y en el capítulo 1, los dos primeros párrafos, ya lo escribe en el año 2021, exactamente el 21 de diciembre del 2001, escribe lo siguiente. Una lluviosa noche de enero de 1922, en un intento por salvar su vida, Juan Pereiro hizo una promesa que le marcó para siempre. Nunca la cumplió y por eso su historia se convirtió en la leyenda de Rufino. Juan Pereiro era mi padre, pero no lo sentí así hasta que supe el motivo de aquella promesa incumplida. Hoy también es un legado de libros, recuerdo de una infancia migrante, conversaciones fantásticas sobre la muerte y una necesidad de encontrar las respuestas que él nunca halló. ¿Cómo acomodar sus libros y mis recuerdos? Tenía frente a mí una pila de cajas y una biblioteca de voces que tardaré años en descifrar. Entonces, cuando me preguntan de qué va mi libro es un rumor. El rumor de alguien que vivió algo, es un rumor de alguien que vivió algo en un determinado momento, es un rumor de alguien que vivió algo en un determinado momento en un lugar específico. Eso es la leyenda de Rufino. No es una historia de Rufino, no. Está de la Greta Brillante que se encargó de hacerlo. Tampoco es una autobiografía, no es mi historia. Si mi historia se reduce a 120 páginas, te complica. Pero sí es un rumor. Es algo que yo escuché, o que empecé a escuchar desde pequeño. Mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años, y pasé a conformar esas familias típicas de padres separados, donde el padre yo tengo una hermana menor, nos lleva todos los domingos a comer al mediodía y a ver una película. Yo tenía 10 años y vi Odisea 2001, el 2001 Odisea del Espacio. Una película que a mi hijo se le ocurrió en 46 idiomas porque no la entendió y a mí me voló la cabeza. Tenía 11 años.
Entonces, mi realidad empezó a construirse en función de ese tipo de cosas. Y paralelamente a eso, mi viejo contaba así, porque yo soy de Rufino, mi papá es Rufino, nació acá, teníamos la panadería de gas, fuimos uno de los primeros que tuvimos un forte en el pueblo, y teníamos, todavía no está claro si era el abuelo o uno de los hermanos, iba todos los fines de semana a jugar a las carreras. Y no sabíamos nunca cómo le iba porque siempre, cuando volvía, traía un regalo. Entonces no sabía cómo le había ido, se había ganado o había perdido. Entonces toda mi infancia empezó a construirse con retazos de verdades, pequeñas cuestiones que yo fui construyendo en una especie de leyenda. Cuando fui más grande, dije, bueno, le voy a preguntar a mi viejo realmente cómo fue la cosa. Siempre. Entonces me quedé con la duda. Dije, no me voy a quedar con la duda. Vamos, que lo primero que hago, voy a buscar las fotos. Había un montón de fotos. Ninguna de los libros. O sea que yo tenía un pedazo de mi historia que estaba ausente. En el 2011, le digo a mi pareja, Paola, le digo, le voy a Rufino, vamos a Rufino, vamos a ver qué pasó. Yo no puedo quedar con esto. Y me vine con ella, no conocíamos absolutamente a nadie, llegué literalmente sin saber nada de nada. Yo lo único que había leído era de la carrera brillante que lo había encontrado por internet. Y ahí descubrí que, por ejemplo, María Valdeventos había sido la primera maestra particular de Rufino. Eso es todo lo que sabía de mi familia. Dije, bueno, me voy al museo. ¿Dónde voy primero? Museo, biblioteca, por ahí lo conocía, a Marcelo Martín, que no solamente se puso la investigación al hombro, sino que me ha dado su amistad, cosa que todavía conservo y me da mucho placer, pero al mismo tiempo no solamente me abrió las puertas en ese momento de la ciudad, sino que me abrió las puertas de todas las personas grandes que conocía, porque la cuestión era averiguar dónde estaba la famosa panadería de gas. Nadie tenía idea. Yo sabía que mi papá había venido de pendejo desde chiquito, a los 9 años para acá, o sea, estamos hablando de la primera mitad, los primeros 20, 25 años del siglo XX. Poca gente grande quedaba, en el 2011, y muy pocos sabían de la panadería de gas. Hasta que al final lo terminamos encontrando en la esquina del Boulevard, en el paso a nivel del ferrocarril. En ese momento la panadería estaba en pie todavía, y fuimos para allá, y una señora, una vecina, nos vio, nos preguntó qué estábamos haciendo, le conté, y dije, mira, estoy haciendo esto y esto. Y divina, nos prestó una escalera grande, enorme, y yo me pude trepar a una ventana que estaba abierta, me trepé, y con un celular le saqué fotos adentro de la panadería. Entonces ahí descubrí la zona donde se fabrica el pan, vi los hornos, tengo una anécdota muy linda porque ahora donde me alojo, le conté que estaba haciendo y dice, yo compré ladrillos de ese horno. Son ladrillos enormes refractarios y me hice una, creo que es un hornito, una cosa por el estilo. Entonces, a medida que yo fui avanzando con esto, fui recuperando información. Después fui al registro, el registro no, sino a las parroquias. Dije, vayamos a los registros bautismales. Cuando llegué, la señora, increíblemente generosa, me permitió ver los libros desde 1915 para acá. Hoja por hoja. Encontré a mi papá, encontré a mi tía, que sabía que existía, pero encontré tíos y primos que no sabían que existían. Estaban todos muertos. Terminó la semana, me vine para Buenos Aires, habíamos ido al cementerio, no habíamos encontrado nada, alguna va tenía que quedar muerto acá. Yo sabía que mi abuelo estaba en Buenos Aires, por eso sí lo sabía, pero no encontré nada. Marcelo después me encontró alguna tumba más, me encontró la de María Ventos, de hecho, y me mandó la información. Cuando llego a Buenos Aires, la idea cuál era, armar el reloj ideológico para mi hijo. Yo tengo un hijo de 28 años, arquitecto, ya está pareja, y que algún día se va a hacer la misma pregunta que me hice yo. No se la hace ahora, ni en pedo. Pero se la va a hacer algún día. Entonces yo le digo, Tomás, acá está, no hagas todo el laburo, ya lo hice yo. Entonces que mi pareja agarra y me dice, ¿por qué no sos una novela? Digo, ¿qué parece? ¿A quién le va a interesar la historia de mi lugar? Salvo que la ficcionalice. Entonces, la leyenda de Rufino es un viaje de la misma manera que yo hice el viaje. Es un viaje de un padre y una hija, donde el padre tiene un secreto, tiene una promesa incumplida, que
que por incumplida se terminó convirtiendo prácticamente en una maldición, y preocupado por esa maldición, va a buscar a su hija, que no vive con él, no puedo decir más para no revelar la trama, y tiene que resolver esa condena, esa promesa incumplida, porque sabe perfectamente que de no resolver el futuro de la hija se va a ver afectado. Eso es la leyenda de Rufino. Básicamente es eso. No puedo contar mucho más. Sé que tengo muchas otras cuestiones, pero no me quiero extender mucho porque se hizo medio tarde y seguramente ustedes tienen cosas más importantes que hacer que escucharme a mí. Pero más allá de eso, la leyenda de Rufino es un viaje en el sentido literario. Todo viaje es iniciático, como el de Juan Pereiro y el de Charo Pereiro, que son los dos personajes. Como todo viaje siempre aprendes algo, hay una transformación. Aunque vayas a visitar Salta o que vayas como el amigo Ricardo que pudo recorrer el mundo, en ese viaje vos te transformas, siempre hay una transformación. Y estos dos personajes se van a transformar. Porque la relación de ellos es conflictiva, la relación de ellos está quebrada, y en ese viaje van a empezar a conocerse, van a volver a construir una relación. En la historia, en el libro hay amores encontrados y amores desencontrados. Y como hay amor, también hay sexo. Y también hay misterio. Y el toque fantástico que necesita toda buena leyenda, como decía ayer Olga, contando sus historias. No quiero contar más, sé que ya hay algunos que han leído la novela, que están acá, sé que me van a hacer una pregunta. Espero, digo yo, pues era la idea. Antes de pasar a eso, quiero hacer público mi agradecimiento infinito a la generosidad de Rufino, que siendo yo un absoluto desconocido, más allá de que mi papá, con toda mi familia ya sea de acá de paterna, ¿no? O sea, acá de Rufino, yo soy un absoluto desconocido, en realidad es esa. Y generosamente me han abierto las puertas, no solamente en el 2011, sino ahora, porque es verdad lo que decía Verónica, me instalé una semana, a la Nati pobre la torturé durante una semana haciéndole preguntas y cuestiones. Y lo interesante de todo es que en cada viaje, que es una transformación, a mí también me transformó. Porque, por ejemplo, en el 2011 me había quedado pendiente encontrar el personaje que da origen a Juan Pereiro, que es uno de los personajes de la novela. No lo encontré en 2011, y sí lo encontré en febrero cuando vine este año. Nati, con esa cosa que tiene de buscar y buscar y buscar, terminó encontrando una foto que inspira el personaje de Juan Pereiro. Entonces, el agradecimiento a eso, que me parece que no me alcanzará la vida para poder devolverlo, quiero agradecer a vos y por medio tuyo también a la Intendencia, que se ha preocupado por esta actividad cultural que es fundamental para que incluso yo como escritor pueda tener la oportunidad no solamente de presentar mi libro, que está muy bien y me siento muy halagado, pero para que vos como lector vengas y me digas, che, tu libro me encantó por esto. Una persona, no voy a decir quién, ayer terminó opíparo y después de una botella de vino, se puso a leer la novela y la terminó de leer a las 3:30 de la mañana. Y esta mañana a las 9 de la mañana me mandó un mensaje y me dijo, me encantó tu novela. Le dije, bueno, preguntame cosas mañana, no tengo ningún problema. Así que antes de pasar a las preguntas, que seguramente va a haber, quiero públicamente entregar un ejemplar dedicado para el museo y para la biblioteca. Así que les dejo para... Preguntas las que quieran, podré contestar algunas sí y otras no. Algunas les voy a mentir descaradamente y otras les diré la verdad, pero ustedes nunca se van a enterar. Porque lo importante es que ustedes crean que lo que yo les digo es verosímil y no verdad. Así que el que quiera preguntar algo puede hacerlo. A mí me dio ganas ahora de leerla. El que pregunte no pasa nada de que tomó la botella de vino. Ya sabe. No, yo te quería preguntar, Manuel, soy yo el que tomó la botella. Vino la sinceridad. No puedo dormir. Soy de Leo, el anonimato no me va mucho. No, te quería preguntar por qué incluiste el plano de Rufino en una historia.
Bueno, la historia del plano es interesante porque cuando yo viajé por primera vez acá, Google Maps, y empecé a buscar, bueno, dónde está la iglesia, dónde está la plaza, dónde está el museo y un lugar para ir a dormir. Cuando vine en 2011 me fui al Hotel Savoy, que cuando vine en el 23 vi que estaba cerrado, me dio mucha pena. Pero cuando estábamos haciendo la edición de la novela, me dice mi editora, ¿por qué no pones el plano? A intervenirlo vos y lo hacemos. Le dije, la idea me pareció espantosa. No me parece. Me dice, no, vos hacela, hacemos la prueba, qué sé yo. Bueno, claro, vamos a hacerla. Y resultó ser que una de las cosas que me han dicho de la novela que les ha gustado es el plano intervenido, por ejemplo, ¿no? Porque le da verosimilitud también al relato. No solamente el plano, sino que el escenario de la novela es rufino. Es rufino con lugares que vos como rufinense vas a reconocer. Porque está la plaza, está el bar español. Ahí me tomé una pequeña licencia porque para cuando suceden las cosas, el bar español no existía todavía. El español creo que fue en el 30 y pico, casi con el 40 y pico que lo hicieron. La verdad era el español que estaba en la esquina. Pero por cuestiones de narrativa, bueno, dice que el bar español existía en 1922, cosa que no. Y también modifiqué un poco alguna fecha de la creación. Yo sitúo todo en enero del 22 como origen de la trama. Pero la idea sí era darle esta cuestión de verosimilitud. Porque incluso resignificar algunos lugares que quizás para nosotros como rufinenses no los pasábamos muy por encima y no tienen, en el libro cobran otra identidad. Es que justamente pasa por la cuestión de identidad. O sea, yo lo que estaba buscando es la historia de mi familia y en esa búsqueda se construye identidad. Entonces, yo significo, yo no resignifico Rufino, yo la significo, porque no pertenezco a Rufino, no nací acá. Entonces yo significo la Plaza Sarmiento, la parroquia, el bar español, el Hotel Savoy, el museo. Lo significo en función de parte de mi búsqueda, pero fundamentalmente lo significo a la hora de la ficción, ¿sí? Entonces, el gran desafío de presentar hoy el libro era decirle a vos que sos rufinense, decirle, mira, estoy usando tu ciudad para escribir una mentira, porque en definitiva lo que estoy haciendo es eso. Y era un gran desafío para mí, porque cuando yo presenté el libro en Buenos Aires, lo presenté en San Martín, fueron mi familia, mis amigos, mis alumnos, docentes, y yo estaba, ¿cómo decirlo? Finalmente, tenía mucho miedo. Allá, pues imagínate la expectativa, como estaba yo hoy en la tarde pensando que iba a presentar ese libro a ustedes, ¿sí? Pero bueno, nada, creo que está hablado bastante bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún otro tema? Algo, cualquier cosa puede ser, ¿eh? Dale. Voy a hacer una pregunta. Sí. Hablabas ahí en el primer capítulo de que te encontraste con una biblioteca. ¿A qué te llevó esa biblioteca? ¿O en qué, cómo caíste en esa biblioteca con libros, cuadernos y...? Bueno, el tema de la biblioteca en realidad, bueno, la segunda parte ya está, la estoy por terminar, estoy en la etapa final. Si bien la novela nunca la pensé como novela, arrancó por otro lugar, la ficción vino después, pero los libros para mí son importantes, claramente que son importantes. Y dónde buscar la verdad, porque ese es uno de los grandes temas de la novela, es cuál es la verdad que existe detrás de la promesa incumplida de Juan, que Pechardo va a tener que descubrir a lo largo de la historia, a lo largo del relato, y esa verdad muchas veces está en los libros. Y la biblioteca tiene un poco esa función. Lo que pasa es que originalmente esta versión esta no es la versión original de la novela. Hubo una versión anterior en donde ya no encuentra un cuaderno del padre en donde relata la experiencia del viaje en primera persona. Cuando Char encuentra este cuaderno, decide publicarlo e intervenir ese texto con dos narradores en primera persona. Claro, hablando Juan y hablando Char, y la distinción iba a estar simplemente en la tipografía de la letra, para que el lector supiera quién está hablando en ese momento. Cuando yo mando la novela a una escritora allá en Buenos Aires para que haga una evolución, me dice, mira, tenés dos opciones, porque Juan está como muy flojito, la voz de Juan. Y la voz de Charo está como más arriba, cuando en realidad el cuaderno es de Juan. Entonces una de dos, o levantás a Juan o sacás un personaje. La decisión fue muy fácil.
dejé a Charo. Porque Charo era la que iba a tener que salir a descubrir la historia. Porque Juan tenía esa deuda, contó su versión, pero era Charo la que tenía que descubrir todo. De hecho, alrededor de esa maldición, alrededor de esa promesa incumplida, hay una serie de versiones que se tratan en la novela, que esas versiones están personalizadas en los personajes. Están puestas en voz de los personajes. Y es una de las cuestiones que me gusta pensar que trato en la novela, que también le hablaba ayer Ortega en su charla presentando su libro. Entonces, el tema del famoso cuaderno de Juan es algo que en algún momento yo lo retomo dentro de la novela. Hay un capítulo especialmente que se nota la diferencia. Hay un capítulo que está sacado literalmente, sin intervención de nadie, que es la versión de Juan con respecto a un hecho. Por eso es la cuestión del gozo. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a la elección de los personajes? Porque si bien explicás vos de que no es una biografía, sino que relata el viaje que vos personalmente hiciste junto con tu mujer, ¿cómo llegaste a tener un padre y una hija y no quizás, porque entiendo que quizás te quisiste despersonalizar vos también, pero quizás, ¿por qué no un abuelo, un nieto o algún otro tipo de parentesco? Bueno, no te voy a poder contestar la pregunta porque develo parte de la trama. Bien. Pero sí te puedo decir que la elección de los personajes... A ver, yo soy de los que creen que el autor debe desligarse de la historia. Bien. ¿Sí? Un autor tiene que ser lo suficientemente autónomo como para poner en la voz de un personaje cosas que él no diría. Por ejemplo. Entonces, si bien hay un viaje detrás de todo esto, que también está en el viaje, el texto habla sobre el viaje iniciático entre Juan Pereiro y Charo Pereiro, que es la hija. Hay otra pregunta que está detrás de eso que no me la estás haciendo, no hay modo que me la puedas hacer, pero sí te la contesto antes que me la hagas, que es ¿por qué Charo? ¿Por qué mujer, por ejemplo? ¿No? Porque la necesidad de la trama hizo que él fuera hija y no hijo. Hubo una necesidad de que fuera una mujer por cuestiones de trama. O sea, si lo lees ya te vas a dar cuenta por qué. Pero ¿por qué no padre e hija? Porque cuando yo decido escribir en primera persona y hacerlo desde la voz femenina, porque me meto en la voz femenina, tuve que resolver un montón de cuestiones. Pero la principal era, ¿cómo va a narrar una mujer algo siendo yo varón? Esa fue una de las cuestiones que tuve que resolver. Entonces dije, bueno, los padres y los hijos siempre van a tener cuestiones que plantearse. Siempre va a haber algo que tu hijo te va a decir a vos como padre, y vos como padre siempre vas a decirle a tu hijo. Y son cuestiones que escapan a la cuestión de género. Es decir, un hijo o una hija siempre le pueden llegar a decir exactamente el mismo reclamo o hacerle la misma manifestación de amor, tanto a un hijo como a una hija, a un padre o a una madre. Entonces, hay cosas en común y yo me dejé, digamos, me nutrí, abrevé en esas cuestiones en común que no necesariamente van a estar relacionados con que sea hija-mujer o hija-varón. La relación de padre-hijo es una relación que todo el mundo conoce. Todos, si no fuimos padres, fuimos hijos y algunos hemos sido padres e hijos también. Entonces, ese es un punto en donde yo sé que iba a poder transitar tranquilo a la hora de manejar una voz femenina, por ejemplo, a la hora de contar. Que fue un desafío enorme para mí, ponerme la mentalidad de una mujer para contar. Incluso hay cuestiones que son muy complicadas de contar, que están en la trama, que están en la novela, y que me tuve que poner para hacerlo. Bueno, básicamente pasa por ahí. Y después hay una cuestión con el tema de los personajes, que yo dije que había cosas que los rufinenses iban a reconocer, los espacios, pero también van a reconocer personas, porque hay personajes de Rufino que están vivos, que están en la novela, y hay personajes de Rufino que están muertos y están en la novela. Los que están vivos fue una manera de hacer un reconocimiento a la generosidad con la que nos trataron. El ejemplo de eso, lo voy a decir, es mi amigo Marcelo y por supuesto mi amigo Jorge Meseli, que yo lo conocí de casualidad. Buscando información un día veo que había una publicación de Jorge, yo le escribí, le digo, mira, soy fulanito, mandé, si me contesta, me contesta. No solamente me contestó, sino que yo ya estando en Buenos Aires le dije, Jorge, necesito que me saques unas fotos. Y Jorge fue, sacó una foto y me la mandó. Entonces, no puedo no reconocer ese acto de generosidad. Entonces le propuse, che, ¿te tenés problema de hacer un personaje? Ningún problema, me dijo. Entonces, Jorge es un personaje le tuve que cambiar el apellido porque necesitaba que fuera español y no italiano.
pero no se enojó. Pero le pusiste un apellido que existe. Que existe acá, por eso fue absoluta casualidad. Sí, bueno, no sabía que era Jorge, pero digo... No me preguntaste. Intriga tremenda. Para eso escribí la novela. Te pones Jorge Redondo y vos cuando lo lees. Yo te hago una pregunta. Sí, claro. Bueno, vos decís que tuviste como que desprenderte para crear los personajes. Pero, ¿cuánto tiene de vos el personaje respecto de Rufino y el encuentro? ¿Qué personaje? El protagonista, o sea, la protagonista. Charo. Sí. Charo tiene, yo siempre digo, yo soy una persona que no tengo conflicto con mi lado femenino, esto lo digo siempre. No tengo conflicto con mi lado femenino. Yo tengo muy claro cuáles son mis elecciones, pero no tengo conflicto con mi lado femenino. Entonces, no fue tan difícil ponerme en el rol de Charo. Pero, ¿qué tiene Charo de mí? No sé si mucho, en realidad. No sé si mucho. Charo es un personaje que sí está inventado de 0 a 100. Lo único que puede llegar a tener es una deuda como la que tuve yo con mi viejo, que no me contó lo que yo me quería que me contara. Pero Charo tiene muchos más quilombos que yo en la novela. Mucho más quilombos que yo. Y muchas más ventajas que yo, en otro sentido. Pero a lo mejor con Charo puedo llegar a tener algún punto de contacto más. Obviamente Charo es un personaje que quiero mucho. En la segunda parte de la novela van a estar casi todos los personajes de la primera, van a estar en la segunda, salvo uno que no puedo decir quién es, pero Charo está presente. Y de hecho, el final de la segunda novela ya lo tengo y lamentablemente no me gusta, porque implica que Charo deje de escribir. Entonces, tengo un problema, porque el personaje, esto se lo preguntaba ayer a Olga, los personajes terminan teniendo vida propia y toman decisiones a lo largo de la historia, que incluso uno no tenía pensadas, y que incluso uno hasta puede no estar de acuerdo, pero la decisión del personaje es la trama que se va por ese lado. Así que en realidad, sí, con Charo podría llegar a tener alguna cosita más. Bueno, yo te diría que lo tendríamos que leer y podrías volver. Sí. A ver qué dijo Jorge, no sé cuánto. Mira, todos los viajes a Rufino tuvieron algo. En el 2012, bueno, arranqué con todo. En el del 23 encontré al que dio origen al personaje. Y en este viaje tenía que resolver algunas cuestiones. Hay una cuestión de trama en esta segunda parte que estaba muy complicada porque no tenía la más mínima idea de cómo lo iba a hacer. Y esta mañana, que tuve tiempo, me fui a los lugares donde va a suceder todo. Y se me ocurrió la idea para poder resolver esa cuestión de trama que tengo hoy. O sea, cada vez que para mí tiene un descubrimiento. Cada vez que tiene un descubrimiento. Y es revelador en ese sentido para mí. El viaje, para mí, desde lo narrativo, es muy importante. Es transformador, necesariamente transformador. Siempre y cuando uno esté abierto a esa posibilidad. Lo que sí, en función de esta visión que tengo yo de la escritura, del rol del escritor, yo necesito del lector. Y para eso, la novela también necesita de sus lectores. Aquel que tiene Instagram, o aquella que tenga Instagram, yo quiero que me siga, que siga por Instagram la novela. Es muy fácil, es @laleyenda de Rufino, para que podamos estar, para que pueda estar en contacto con la novela y seguir los avances incluso de la novela, ¿no? De la segunda parte solo puedo decir que pasa Rufino, hay una trama de crimen que va a suceder acá dentro del museo y va a morir una empleada o empleada, no puedo decir, del museo de manera trágica. Sí, me parece que eso no lo tenías que decir. Así. Mañana estamos todos echados. ¿Cómo decimos que es una novela? Bueno, mirá qué interesante. Todo eso te inspira esto. Es maravilloso. Si cada viaje va a ser así, avisame cuando estás por venir. Hasta ahora viene siendo así. ¿No te escucho? Hacemos una serie, si querés. Claro. Es que es muy cinematográfico, uno lo va leyendo y Bueno, lo vamos a... va pensando todo. Es perfecto el libro. Es perfecto. Perfecto.
Lo digo yo. No, está muy bien. Está muy bien. Bueno, va a estar disponible en la biblioteca. Va a haber un ejemplar, sí, obviamente yo le voy a dejar algunos ejemplares para la venta. Quieres que interesa, obviamente lo podemos vender. Y después que no vaya, va a estar el ejemplar acá y va a haber algunos ejemplares en Leemos Más. Quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Yo de lo que dijo él, en realidad no menciona el libro. Él dijo la palabra cinematográfica. ¿Podría ser adaptado a un guión teatral? Sí, yo tengo, yo manejé muchas técnicas de escritura, ¿sí? Una de las técnicas de escritura que manejo es la forma en que yo adjetivo y la forma en que yo describo. Las descripciones son, como dice Seferino, son muy visuales, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la narrativa tiene una dinámica que hace que vos vayas pasando de un párrafo a otro prácticamente sin que te des cuenta. Entonces podría llegar a ser un texto teatral. No lo he pensado, la verdad no. Sí fue pensado para digamos, desde un punto de vista cinematográfico, muy visual. Y hay una cuestión más que no lo comenté, es que el libro, por la temática y por las cuestiones, está pensado para que el docente que quiera llevarlo a su aula lo pueda hacer, por ejemplo. Porque atraviesa muchas cuestiones que están hoy en boga, incluso de la ESI también. Y en el caso de que eso suceda, al docente que lo quiera llevar, los alumnos van a leer el libro gratis porque yo tengo ya un PDF preparado para dárselo a ese docente para que lo pueda distribuir entre los alumnos. Porque lo importante acá es la promoción de la lectura, que es toda la cuestión de la feria del libro. Yo, aparte de ser docente, trabajo en la Municipalidad de San Martín, en el área de cultura, y nuestro lema es justamente la promoción de la lectura. Para mí es muy importante que eso suceda. Porque después va a pasar que si el chico o la chica ha leído la novela en el PDF y después yo voy al aula y me hacen la pregunta y comentamos, seguramente el libro se lo va a querer llevar. Porque se va a completar ese círculo que yo les decía hace un ratito. El círculo en donde el acto de la escritura es un acto social. No leemos en soledad ni escribimos en soledad. Siempre es social. La perspectiva siempre es social. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo desde ya les agradezco la presencia, la atención respetuosa, el haberme escuchado. Si leen el libro, espero que lo disfruten, pero prefiero que me lo comenten. Está la leyenda de Rufino y yo leo todo y contesto absolutamente todo. Ahí está el QR, el que quiera hacerlo, si no, me puede buscar en Instagram el perfil de la novela y me pueden ahí comentar la cuestión. Así que, bueno, de ya, muchas gracias. No. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Y nada, la verdad que para nosotros es un placer estos espacios, estos silencios que hemos tenido en escuchar, y la verdad que nos abre que tenemos ganas de leerlo ya. Así que muchísimas gracias, María. Siempre son bien recibidos. Muchas gracias. Sí, eso es bueno. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Bueno.